Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes, gracias por haberme invitado. Es un tema difícil, complejo. Siempre me gusta hablar de cosas prácticas y, digamos, este tema tiene mucho, digamos, desarrollo teórico, bueno, por lo menos mayor desarrollo teórico, y, digamos, a nivel práctico hay algunas carencias, algunos puntos todavía, digamos, grises, pero bueno, la idea es ir, digamos, repasando un poco el tema con ustedes, ¿eh? Bueno, sobre las cardiopatías congénitas, como dijo Amalia, son relativamente, digamos, frecuentes comparados con otras anomalías estructurales congénitas y tienen una, digamos, prevalencia creciente principalmente porque hemos mejorado las pruebas diagnósticas, pero sí siempre tenemos que considerar que es un grupo, digamos, heterogéneo de entidades. Muchas son muy graves, otras son patologías mucho más leves con un diagnóstico tardío. Y para nosotros lo más relevante es que pueden generar alteraciones de la coagulación con riesgo de complicaciones hemorrágicas y de eventos trombóticos. Pero como ya también vimos, hay muchos tipos. Clásicamente podemos clasificarlas en acianóticas y cianóticas. Ya iremos viendo que las cianóticas tienen mucho más riesgo de alteraciones en la hemostasia. Y la última guía, digamos, internacional prefiere clasificarlas en anomalías simples, anomalías de riesgo moderado y anomalías, digamos, muy complejas. En general, conforme digamos, aumenta la complejidad, hay mayor riesgo de alteraciones hematológicas en la hemostasia, pero también pueden ver alteraciones de la hemostasia en, digamos, cardiopatías que no son tan complejas, así que tenemos que ir, digamos, conociéndolas. Si hacemos una visión global, podemos encontrar alteraciones en todas las fases de la hemostasia. Podemos ver pacientes que tengan, digamos, trombocitopenia o alteraciones en la función plaquetaria. Bueno, es mucho más reconocido el von Willebrand adquirido, es una entidad que reconocemos con mucha mayor, digamos, facilidad y es bastante prevalente en muchas de estas patologías, pero también podemos encontrar alteraciones en la producción de los factores de la coagulación. El típico ejemplo es el, digamos, Fontan, que con los años genera cirrosis, o aquellos pacientes que tienen, digamos, hepatopatías congestivas y se altera la síntesis de factores K dependientes. Pero también hay reportados alteraciones en la fibrinolisis, tanto alteraciones de hipofibrinolisis. Hay algunos estudios que muestran disminución del plasminógeno circulante y eso confiere, digamos, riesgo trombótico. Y también hay reportado patologías que pueden generar hiperfibrinolisis por disminución de los inhibidores de la, digamos, fibrinolisis, y eso se ve reflejado en niveles de dímero D muy altos en muchos de estos, digamos, pacientes, aunque el dímero D todos sabemos que tienen muchos falsos positivos, ¿no? Y también, ya, digamos, finalizando esta diapositiva y todas las fases de la, digamos, hemostasia, están reportados y están descritos alteraciones a nivel, digamos, endotelial, tanto a nivel de microvasos y también macrovascular, principalmente con un perfil protrombótico. Y eso es uno de los aspectos fundamentales, como dijo Amalia, que puede originar trombosis. En esta visión global, les digo ya que son pacientes que tienen mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas, tanto en forma, digamos, espontánea o ante desafíos hemostáticos. Pero también son pacientes que en algunos escenarios pueden tener complicaciones trombóticas, principalmente TEP, TBP y principalmente ACV. Seguro que el escenario con mayor riesgo son las cardiopatías cianóticas, principalmente porque la, digamos, poliglobulia genera hiperviscosidad y la hiperviscosidad activa, digamos, a la coagulación, y hay muchos, si bien mucha de la, digamos, información es bastante especulativa, digamos, el motivo de por qué ocurre, sí hay reportado plaquetopenia. Este es un estudio viejo en donde muestra que a mayor, digamos, hematocrito, los pacientes tenían menor recuento de plaquetas, habitualmente en valores moderadamente bajos, en un rango de entre 80, 90, digamos 120.000. También está descrito, y eso es por menor producción y por mayor destrucción periférica, por, digamos, mayor activación.
También hay descrito alteraciones en la, digamos, agregación plaquetaria, principalmente con el agonista ADP. También hay otros estudios viejos que mostraron que estos pacientes tenían mayor producción de micropartículas plaquetarias y eso tenía que... Estos son los puntitos negros, son los pacientes con cardiopatías cianóticas y los puntitos blancos son los pacientes con cardiopatías acianóticas. A mayor nivel de, digamos, hematocrito era mayor producción de micropartículas plaquetarias y con su riesgo, digamos, trombótico. También hay descrito en estos pacientes alteraciones en la función del fibrinógeno por alteración de la, digamos, polimerización de la fibrina de forma, digamos, adquirida, y también con niveles, principalmente con niveles de, digamos, hematocritos muy altos, alrededor de 64, 65, hay también reportes de casos de CID. En fin, pero cuando pensamos en esto nunca tenemos que olvidar un dato, digamos, clásico, que es cuando pedimos el estudio, siempre tenemos el estudio de digamos, coagulación, el tubo con, digamos, citrato, en estos pacientes, principalmente con un nivel de, digamos, hematocrito mayor a, digamos, 55%, siempre tenemos que pedir que usar tubos con una, digamos, concentración menor de citrato, por, bueno, la mayor masa, digamos, globular genera menor volumen plasmático. ¿Por qué? Porque esto puede generar tiempos de quick prolongados, APTT prolongados, y, digamos, inclusive muchos de estos reportes que le estoy mencionando, algunos críticos dicen también que, bueno, fueron hechos en un, digamos, contexto de pruebas no tan bien, digamos, analizadas. Así que eso, que es un dato que sabemos, siempre tenemos que tenerlo en cuenta y siempre una buena, digamos, comunicación médico-bioquímico. Dentro de las múltiples alteraciones descriptas, una de las que más me, digamos, resultó interesante, porque tal vez solemos pensarlas poco, son las alteraciones funcionales del, digamos, fibrinógeno. Este es un estudio de 75 pacientes, en donde eran pacientes con, digamos, cardiopatías cianóticas, que no fue hecho en un contexto quirúrgico. Fíjense cómo tenían niveles de fibrinógeno altos, pero cuando hacían un tromboelastograma con pruebas funcionales de, digamos, fibrinógeno, fíjense cómo había, digamos, alteraciones en el ángulo, en la amplitud máxima, y vieron una correlación negativa entre el nivel de, digamos, hematocrito y el ángulo del TEC. A mayor, digamos, hematocrito, menor ángulo. Entonces, ellos pueden, digamos, concluir que estos pacientes, si bien tenían niveles de, digamos, fibrinógenos plasmáticos muy elevados, sí tenían una, digamos, alteración funcional por esta técnica viscoelástica. Si bien es un estudio con poquitos pacientes, ellos lo que hicieron fue también diferenciar a aquellos que tenían historia de hemóptisis y los que no tenían historia de, digamos, hemóptisis. Y en esos grupos ellos encontraron diferencias estadísticamente significativas en esta prueba funcional de, digamos, fibrinógeno en el TEG. Así que los, digamos, autores sugieren que, bueno, que la alteración en el, digamos, fibrinógeno funcional podría tener un rol en la, digamos, hemóptisis en estos pacientes, pero bueno, es un estudio pequeño. Pero bueno, los pacientes con cardiopatías cianóticas tienen un riesgo mayor de tener complicaciones trombóticas, principalmente ACV, y ahí tenemos que tener, digamos, mucho cuidado con esto, y eso está en los pacientes pediátricos y en los pacientes adultos. Principalmente hay una relación directa con la masa eritrocitaria, pero más que nada hay una relación directa con la ferropenia, porque los glóbulos rojos ferropénicos son mucho menos flexibles y esa menor, digamos, deformidad puede generar obstrucción y eventos isquémicos en los sitios de, digamos, circulación crítica. Así que eso es un dato, digamos, interesante para dentro de los pocos conceptos prácticos, digamos, interesantes, uno, digamos, es este. Y también los pacientes adultos pueden tener eventos isquémicos por otros factores que son frecuentes en esta población, como la, digamos, hipertensión o las arritmias, ¿no? Mucho más prevalentes en la población adulta. Como dijo Amalia, tal vez el escenario más, digamos, complejo son los pacientes que tienen Eisenmenger, en los pacientes adultos, digamos, principalmente, que esto es una condición rara, pero, digamos, grave, que se caracteriza por hipertensión pulmonar severa, secundario a shunt de, digamos, alto volumen. Clásicamente son pacientes que tienen inicialmente un shunt de izquierda hacia derecha,
Eso genera un flujo pulmonar muy alto. Ese flujo pulmonar muy alto en una, digamos, vasculatura que no está, digamos, adaptada a ese flujo, ocasiona un daño, digamos, endotelial, remodelado vascular, incremento de la resistencia vascular pulmonar, inversión del shunt de derecha hacia izquierda, eso genera cianosis central y con el síndrome, digamos, establecido. Este síndrome tiene una mortalidad muy alta, genera patología, bueno, tiene por, digamos, compromiso cardíaco, pulmonar y, digamos, sobre todo hepático, y lo que nos atañe, digamos, a nosotros es que tiene un riesgo, digamos, incrementado de complicaciones hemorrágicas y complicaciones trombóticas. Así que es un grupo de pacientes a los cuales tenemos que tener, digamos, particular atención. Respecto a las complicaciones hemorrágicas, bueno, son pacientes que suelen tener manifestaciones leves, pero el sangrado mayor, más frecuente y más grave es la, digamos, hemóptisis, por un lado por todas las alteraciones que la, digamos, cianosis genera, que la, digamos, poliglobulia genera, pero por otro lado porque tienen daño vascular pulmonar. Así que es el, digamos, talón de Aquiles para los sangrados espontáneos, pero también pueden tener sangrados, obviamente, en relación a desafíos hemostáticos, cuando no hacemos una preparación adecuada principalmente, y el 7% de las muertes en esta patología es por complicaciones hemorrágicas. Pero también pueden encontrar complicaciones, digamos, trombóticas por múltiples causas, por la, digamos, hiperviscosidad, las arritmias, por la injuria, digamos, endotelial. Fíjense cómo hasta un 30% de los pacientes tienen trombosis en las arterias pulmonares, casi un 15% tienen ACV isquémico, y tal vez las complicaciones trombóticas son las que mayor impacto en la mortalidad tiene en los pacientes adultos, y bueno, y después veremos si debemos anticoagularlos o no a estos pacientes. Y bueno, la última guía publicada de varias sociedades americanas, acá, digamos, en este punto propone no anticoagular a estos pacientes en forma, digamos, rutinaria, es decir, no hacerlo, digamos, en todos los pacientes. ¿Por qué? Primero, porque tienen mucho más riesgo, digamos, hemorrágico, y segundo, porque tampoco hay datos duros que muestren beneficio en la, digamos, sobrevida a largo plazo. Ahora, en aquellos pacientes que tienen alto riesgo trombótico, por ejemplo, arritmias o trombosis pulmonares arteriales, historia de, digamos, TBP, y bajo riesgo hemorrágico, en una recomendación débil sugiere, digamos, anticoagularlo, pero bueno, de vuelta es un gris, es un escenario que debería ser, digamos, individualizado. ¿Bien? Bueno, y acá les muestro en forma, digamos, ilustrativa nada más un caso clínico que tenemos en el hospital. Es una mujer de 48 años con una artritis reumatoidea, con un ductus arterioso persistente, no corregido, desarrolló un síndrome de Eisenmenger, con una, digamos, poliglobulia secundaria, digamos, notoria, saturando 80% de forma, digamos, habitual. En el laboratorio nuestro maneja, digamos, habitualmente plaquetopenia leve, peri 100.000, y sí con una historia de sangrado, digamos, uterino anómalo, bastante, digamos, persistente. Hace 3 años ingresó, digamos, al hospital por un ACV isquémico, por afectación de la arteria cerebral media, con un hematocrito inicial de 64 prácticamente, y requirió trombectomía, eritroféresis, y bueno, actualmente recibe, digamos, aspirina, eritroféresis ante síntomas y cargas de hierro también, digamos, ante síntomas. Pero bueno, es un manejo difícil. Uy, se ve mal. Pero bueno, ¿qué dice la guía? ¿Cómo tenemos que manejar en cuanto a si hacer o no hacer sangrías, hacer o no hacer flebotomías? Bueno, primero dice que no lo tenemos que hacer en forma, digamos, sistemática. No solamente hacerlos por, digamos, los valores de hematocrito. Sí, digamos, propone aquellos pacientes sintomáticos, sugiere hacer una, digamos, hidratación vigorosa. Si siguen siendo sintomáticos, estudiar el hierro. Si tienen ferropenia, aún teniendo, digamos, hematocrito alto, infundir hierro. Por eso que le dije que el glóbulo rojo ferropénico es un glóbulo rojo de, digamos, mayor riesgo de, bueno, ACV. Y luego de corregido todo esto, si sigue teniendo, digamos, hematocrito mayor a 65, bueno, recién ahí hacer
flebotomías. Estos son en los pacientes que no son, digamos, quirúrgicos en ese momento. Ahora, cuando hay cirugías, el, digamos, escenario es otro porque saben que es de, bueno, digamos, tanto para las cirugías cardíacas como para las cirugías, digamos, extracardíacas, sí está, digamos, recomendado hacer flebotomía, principalmente para las cirugías extracardíacas, para llegar con un nivel por debajo de 60%, siempre con una reposición de, digamos, isotónicos. En las cirugías que van a requerir bypass cardiopulmonar, el, digamos, valor objetivo es 50%, así que ahí sí las, digamos, flebotomías tienen un rol más importante en la prevención. Y bueno, como en todas cirugías cardiovasculares, los antifibrinolíticos tienen buena evidencia para reducir el riesgo hemorrágico, así que también eso lo hacemos, digamos, sistemáticamente, ¿bien? Y bueno, como otra gran, digamos, entidad en estas patologías está el von adquirido, que puede estar presente en las cardiopatías cianóticas y en las que no son cianóticas, que como ya sabemos es una, digamos, entidad asociada al alto Gr-estrés, que eso genera proteólisis de la molécula de von Willebrand por, digamos, Adams-13, y también en estas patologías ocurre que cuando el, digamos, pulso sanguíneo no es, cuando el flujo sanguíneo no es pulsátil, la secreción de la molécula es menor a nivel, digamos, endotelial. Así que aquellos pacientes que tienen, digamos, cuadros estenóticos y flujos que no son, digamos, pulsátiles o mucho menos pulsátiles, ese es otro segundo mecanismo que pueden generar von Willebrand. Tiene un fenotipo, digamos, analítico tipo 2A, ¿no? Con una franca disminución de los multímeros de alto peso molecular. Y hay muchas patologías que pueden, digamos, originarlo, cardíacas, principalmente defectos septales, los defectos obstructivos, los cuadros con, digamos, hipertensión pulmonar, como el Eisenmenger, y en estos pacientes los podemos ver también en otras, digamos, circunstancias clínicas, como los que son, digamos, sometidos a ECMO, en donde casi todos, si le hiciéramos, digamos, multímeros, todos tendrían algún grado de von Willebrand adquirido. Hay muchos artículos tanto en los pacientes pediátricos como en los pacientes adultos, pero les voy a ir mostrando los que me parecieron mucho más interesantes y también mostrarles que tienen mucho más información diagnóstica que, digamos, información dura, digamos, clínica, ¿no? En cuanto a, digamos, manifestaciones hemorrágicas. Acá elegí uno en donde se analizaron 50 pacientes pediátricos con 26 con patología, digamos, estenótica congénita. La mitad tenía von Willebrand adquirido usando técnicas de, digamos, multímeros para poder reconocerlos, ¿no? Y 24 que no eran estenóticas, ninguno de ellos con von Willebrand adquirido. Todos requirieron alguna resolución quirúrgica. Fíjense que hay una relación directa entre presencia de von Willebrand, digamos, adquirido y mayor gradiente, ¿no? Pre- y postestenótico. Bueno, y acá no se ve bien, pero los, digamos, autores en verde son los valores de antígeno, enlace de colágeno y relación enlace de colágeno-antígeno, en verde prequirúrgico y en rojo postquirúrgico. Fíjense cómo la diferencia que se ve en el enlace de digamos, colágeno se resuelve luego, digamos, de la cirugía, ¿eh? Pero como dato, digamos, interesante para nosotros, fíjense que bueno, acá no se ve, pero la mediana de los pacientes con patología, digamos, estenótica de enlace al colágeno era 50%, un valor, digamos, limítrofe, un valor que en otro, digamos, escenario de von Willebrand lo reconoceríamos como un valor limítrofe, bueno, normal prácticamente, ¿eh? Y en este estudio, más allá de una, digamos, prevalencia alta, fíjense que no hubieron diferencias hemorrágicas entre, digamos, ambos grupos. Y eso lo vamos a ir viendo en varios estudios en donde, bueno, la correlación analítica clínica a veces, digamos, no es tan importante, digamos, parecería. Este es un estudio más nuevo que me pareció, digamos, interesante, también de 50 más o menos pacientes pediátricos con déficit de ductus arterioso y con alteraciones en el septo ventricular. Ellos lo que hicieron fue hacer primero un, digamos, screening y hicieron en cuanto a aquellos que tenían una relación menor a 0,8 de
cofactor sobre, digamos, antígeno o de prueba de enlace al colágeno sobre, digamos, antígeno, solamente en ese grupo hicieron ahí, digamos, multímeros, y fíjense cómo un cuarto de la cohorte total y la mitad de los que fueron estudiados, o sea, que tenían una relación alterada, tenían un fenotipo analítico, digamos, porque la clínica después veremos, un fenotipo analítico compatible con von Willebrand adquirido. Y cuando vieron las pruebas que tenían mejor rendimiento para hacer diagnóstico, obviamente que el índice de multímeros con alto peso molecular es la prueba, digamos, gold estándar, es la prueba más importante, pero casi nunca la tenemos, bueno, nunca la tenemos disponible. Y en este estudio, la relación enlace al colágeno con, digamos, antígeno tuvo mucho mejor rendimiento para hacer diagnóstico, digamos, comparado con la prueba de cofactor de ristocetina por sobre, digamos, antígeno. Así que en principio es una técnica que tiene mucho mejor, digamos, rendimiento, pero de vuelta, este estudio tuvo pocos pacientes sangradores y sin diferencias entre ambos grupos. Así que seguimos en una cuerda teórica. Y el último estudio, rápidamente, para, digamos, mostrarles, también en los pacientes pediátricos de menos de, digamos, un año, clasificados en 4 grupos según el tipo de patología cardíaca, con una prevalencia de von Willebrand adquirido del, digamos, 34%, que hicieron estudios pre, intra y postquirúrgicos, siempre usando, digamos, multímeros. De vuelta, la técnica gold estándar, obviamente, es hacer, digamos, multímeros y el índice de multímeros de alto peso molecular, pero ellos encontraron que utilizando una prueba de actividad de glicoproteína 1-BM, por sobre las pruebas, digamos, antigénicas, tuvo mucho mejor rendimiento, ahora 1-BM comparado con el banding de colágeno. Y en este estudio, y ellos encontraron que el punto, digamos, de corte para hacer diagnóstico era de 0,83. Una, digamos, relación de 0,83. Acá Marta me hace cara, porque sí, son valores que uno hasta podría no, digamos, considerarlo patológico, ¿no? Seguramente, ¿no? Ya está fuera de lo que hacemos en la práctica habitualmente con otros pacientes que tienen von Willebrand. Y este estudio mostró que el tiempo digamos, del bypass cardiopulmonar, el tiempo de clampeo de la aorta, fueron también predictores para poder encontrar von Willebrand. De vuelta, poca información clínica entre los grupos con y sin von Willebrand. Se vieron que los que tenían von Willebrand requirieron mayor cantidad de uso de concentrado de fibrinógeno, mayor requerimiento de plasma, pero no hubieron diferencias en el débito de los tubos de drenaje ni en la transfusión de glóbulos rojos. Y en los pacientes adultos también hay estudios sobre von Willebrand, digamos, adquirido. Fíjense que en casi 200 pacientes se encontraron una prevalencia de 20%, principalmente en las cardiopatías complejas y en el síndrome y los que desarrollaron síndrome de Eisenmenger. Y como dato interesante, fíjense abajo si pueden llegar a ver que aquellos pacientes que tenían von Willebrand adquiridos, diagnosticados por multímeros, tenían una mediana de banding de colágeno de 83%, que es un valor, digamos, normal. Es un valor que cuando lo vemos es, digamos, francamente normal. Y eso explica, si bien ese estudio no mostró, no, digamos, reportó datos clínicos, eso explica por qué tal vez los pacientes sangren menos de lo que dice, digamos, el laboratorio. Ahora, sí se ve que cuando esta, digamos, entidad se corrige rápidamente con la normalización, con la, digamos, cirugía, con la normalización quirúrgica. Por un lado, porque mejora el, digamos, share stress, o hay menos share stress y hay menos proteólisis, y porque mejora, digamos, el pulso y hay mayor liberación a nivel, digamos, endotelial. Y ya me falta poquito. Pero sí tenemos que considerar que aquellos pacientes que quedan con un reflujo, digamos, paravalvular, son los que pueden tener complicaciones hemorrágicas tardías porque el von Willebrand queda, digamos, perpetuado. Inclusive hay algunos estudios mostrando que algunas pruebas de tipo PFA con, digamos, ADP, para poder, digamos, diagnosticarlo rápidamente, puede ser un buen predictor de posibles complicaciones hemorrágicas tardías. Así que eso siempre tenemos que considerarlo.
Entonces, tratando de bajar alguna línea práctica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero considerar, digamos, digamos, diagnósticos, más que nada en aquellos pacientes que tienen complicaciones hemorrágicas quirúrgicas. Queda duda si tenemos que, digamos, testear sistemáticamente a todos los pacientes antes de la cirugía. En principio no hay ninguna recomendación formal, digamos, para eso. La mayoría no van a tener complicaciones hemorrágicas. La resolución quirúrgica hace una corrección casi inmediata de la, digamos, entidad. Y en aquellos pacientes que tienen alguna complicación hemorrágica, bueno, los, digamos, concentrados es la, digamos, terapia de elección. Bien. Y también para ir finalizando, hasta ahora hablé siempre de complicaciones de la coagulación en pacientes propios de la, digamos, cardiopatía congénita, pero siempre tenemos que considerar el bypass cardiopulmonar en estos pacientes con todas las alteraciones que ya, digamos, conocemos que pueden digamos, ocasionar con la, digamos, trombocitopenia, que suele ser leve y, digamos, corrige en los primeros 3 días, pero, digamos, ocurre. Y hay también estudios mostrando alteraciones en la, digamos, agregación plaquetaria, y que inclusive las alteraciones en la, digamos, agregación plaquetaria, si bien se corrigen bastante rápido, algún estudio digamos, inicial muestra que está relacionado con mayor requerimiento de, digamos, transfusiones. Así que bueno, a todo ese escenario, el, digamos, bypass cardiopulmonar le suma un mayor riesgo. Y para ir finalizando, también considerar que muchas cardiopatías congénitas están dentro de un, digamos, síndrome genético que está vinculado con alteraciones de la, digamos, hemostasia. Y acá, bueno, muestro 2, el síndrome de Noonan, que es frecuente que genere, digamos, estenosis valvular pulmonar, coartación de la aorta, y muchas alteraciones en la, digamos, hemostasia, alteración de los factores, von Willebrand congénito, alteración de la agregación plaquetaria, alteración de la secreción de gránulos, y el síndrome de Jacobsen. Entonces, bueno, en estos pacientes que por ahí recibimos con el síndrome ya, digamos, diagnosticado, pensar que frente a una cirugía tenemos que, digamos, estudiarlos tal vez con mucho mayor ahínco. Y bueno, para ir finalizando, decirles que las cardiopatías congénitas afectan a varios procesos de la, digamos, hemostasia, principalmente las que son cianóticas, tienen mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas, mayor riesgo de complicaciones trombóticas. El Eisenmenger es un escenario realmente difícil, con una tasa alta de eventos hemorrágicos y de eventos trombóticos, y el von Willebrand adquirido es una condición que tenemos que pensar, pero tal vez haya una, digamos, sobreestimación, digamos, analítica y un, digamos, impacto clínico, no sé, dudoso, bueno, por lo menos relativo. Bueno, gracias.